Hola a todos, hoy nos acompaña Edwin Porras, quien es historiador y archivista. Él es asesor y consultor en gestión documental y es el fundador de Criterio Archivístico. Edwin Porras está desde la ciudad de Bucaramanga, Santander, en Colombia. Y primero que nada, Edwin, muchísimas gracias por atender este llamado, por querer compartir con todos nosotros sobre quién es Edwin Porras, cómo llegó a estudiar archivística, por qué se creó Criterio Archivístico. Estamos muy curiosos de escuchar tu historia. Bienvenido. Hola Nelly, muy amable, muchas gracias por la invitación, primero que todo, por darnos este espacio, este canal para que todos los que somos profesionales en archivística, en historia también, pues tengamos, digamos, todas estas plataformas de difusión, las redes sociales, que obviamente se han vuelto, digamos, parte de la democratización de la información hoy en día. De verdad, muy amable, muchas gracias. Sí, como lo indicabas inicialmente en la presentación que realizabas, pero mi nombre es Edwin Porras, soy profesional en Historia y Archivística, egresado de la Universidad Industrial de Santander en el año 2015 y esto llevo cerca de 15 años ya de experiencia en el sector, tanto público como privado, digamos que fortaleciendo digamos, los temas o los asuntos que tienen relación con la gestión documental de estas entidades. Formulación, implementación, asesoría, diagnóstico, bueno, y prácticamente todo lo que tiene que ver con la materia técnica, la materia técnica de la archivística. También, pues, obviamente, pues por mi formación como historiador se me facilita lo que es valorar documentos, es el tema de la valoración documental, el poder evaluar, digamos, muchas, digamos, de las aristas que tiene la información, de las vertientes de las que pueden desplegar a futuro en investigaciones y cómo llevar, digamos, que la información que se evalúa, llevarla, digamos, a unos parámetros en los cuales la historia, pues, defina qué se debe hacer con el documento en el corto, mediano y largo plazo, hacia el largo plazo. Eso, digamos, en ese sentido, pues, da el aporte de la historia a la gestión documental, a la archivística. ¿Y por qué Em, dejaste de estudiar archivística? O sea, por qué esto? bueno, ¿Encontraste algo que te encantaba en tus experiencias como estudiante de historia? vale, bueno, bueno, yo cuando, pues obviamente, desde muy joven, mi inclinación fue hacia digamos, los temas sociales, ¿no? Veía mucho de política, de historia política, bueno, me iba muy bien en la materia de ciencias sociales, muy bueno, y pues yo siempre obviamente pensé en estudiar algo pues, relacionado con la historia, con la política, ciencias políticas, historia, sociología. Bueno, acá en la ciudad de Bucaramanga, pues hay que la Universidad Industrial de Santander ofrece el programa o bueno, en su momento ofrecía el programa de historia, licenciatura en historia, y ese programa, pues digamos, fue el que me, me motivó. Sí, dije, bueno, vamos a darle por el lado de la historia, y me matriculo eh, hacia ser historiadores, investigadores. Entonces, bueno, también maestros, ¿sí? Pero digamos que con el tiempo, pues va uno adentrándose en el tema de los archivos en la misma carrera. Hubo una materia, se llama mentalidad, si no estoy mal, que nos solicitaron, el profesor nos solicitó que hiciéramos un trabajo de investigación con unos expedientes de delitos sexuales que estaban ahí en el archivo histórico de comienzos del siglo XX. Una información, pues, digamos que bastante, por decirlo así, muy, bueno, muy narrativa, muy ilustrativa, expedientes eh, penales bastante, por decirlo así, bastante sí, ilustrativos de las situaciones, de lo que estaba pasando, de los delitos que estaban cometiendo. Y empieza uno obviamente a verle también como un sentido a que pues, el historiador siempre digamos, fuimos llamados a ser, digamos, los líderes en la investigación y teníamos una disciplina auxiliar que era la archivística. El archivista, pues obviamente visto como el auxiliar del historiador, como un secundario, pero entonces empieza a ver que, bueno, no hay historia si no hay un archivo organizado, si no hay un archivo debidamente ya sea inventariado, catalogado, y que de alguna u otra manera
se necesita, somos los ocho, tenemos tenemos que convivir y el uno auxilia al otro, independientemente del historiador auxilia al archivista y viceversa. Entonces, eso digamos, me empezó a motivar el tema de la archivística. Bueno, estando estudiando, pues me aparece la posibilidad de trabajar en archivística y bueno, tomo digamos, en ese momento tomo la posibilidad de empezar a trabajar. Y pues bueno, también uno empieza a trabajar, ya dice, bueno, empieza a tomar menos materias y empieza como la carrera a dejarla a un ladito. Total, bueno, me pongo a trabajar, no sé, por ahí 3 años en el tema y dejé la carrera en stand-by, matriculaba muy pocas materias, el último me tocó dejarla en stand-by. Y cuando regreso pues la carrera, estaba en esa coyuntura de decreto del año 2010, el 1409 del 2010, en el que profesionalizaba la archivística y pues la maestra de ese entonces, exdirectora de la GN, y quien también dirigiera mi proyecto de grado, me dijo, bueno, ya que trabajas en temas de archivo, ¿por qué no pues, te pasas al pensum, al nuevo pensum? Porque pues se estaba haciendo en ese momento ese paso, a que fuéramos no solamente historiadores, sino además archivistas. Claro, eso me tomaba, pues, digamos, por sorpresa, tenía que volver a matricular materias, yo ya venía a terminar, pero también obviamente lo pensé, y dije, bueno, si me estoy dedicando al tema archivístico, me van a dar una tarjeta profesional que me va a hablar obviamente frente digamos, poder ejecutar proyectos archivísticos, poder ser llamado a estar, digamos, los profesionales en archivística. Entonces, me motivé, dije, bueno, listo, tomamos las materias del nuevo pensum en archivística y bueno, me graduó 2 años después, 3 años después, me graduó como historiador y archivista. Tengo estas dos, tengo la posibilidad, una dualidad, por decirlo así, de ser egresado tanto en historia como en archivística y reitero, ambas obviamente han sido fenomenales en la manera y en el momento en que llegaron a mi vida, ¿no? Porque por puras coincidencias, coyuntura nacional, eh, me llaman para trabajar en proyectos artísticos mucho antes de eso, y en el momento en el que llego, pues se dieron las situaciones para poder tener estas dos carreras, que obviamente han sido del agrado, se trabaja sabroso, esto es como decimos, ¿no? Muy bacano. Sí, sí lo he Total. disfrutado bastante. Lo he disfrutado Sí, bastante y hemos tenido una acogida. Nosotros los historiadores archivistas, digamos, en la región, ¿no? También sé de casos de compañeros que ya están en la ciudad de Bogotá, que pues está yendo muy bien y que están trabajando en proyectos. Bueno, nosotros obviamente pues la historia digamos, una amplia gama para poder trabajar no solamente en el tema archivístico, sino además también en términos de la docencia, de la investigación, en eso también nos podemos proyectar y bueno que nos llegue también, de todos modos nos llegue también esta posibilidad de poder ampliar nuestro trabajo hacia los archivos, que es lo que finalmente también resulta al último siendo una gran preocupación porque eh, como decía al comienzo, el historiador necesita de la fuente documental, la necesita organizada. Pues digamos que para la época más o menos hace unos 15 años, una etapa embrionaria de la archivística en Colombia, eh, digamos que los fondos acumulados, aún hoy en día se ven, pero no había tanta preocupación. Entonces muchas veces uno ve, digamos, que hay una limitante para poder trabajar en una investigación porque pues, la fuente documental no se encuentra organizada, no hay la manera como hacer más fácil, digamos, el trabajo del historiador, que se pueda sentar y fichar y hacer realmente su análisis y el texto pues, de la historia que piensa narrar o que tiene en su cabeza narrar. Entonces, digamos que es bueno que nosotros podamos nosotros como archivistas, pues, primero entender, reitero, que es la archivística, no es simplemente una disciplina auxiliar, que es prácticamente algo que es inherente saberlo, practicarlo y de paso, obviamente, pues promulgarlo, ¿no? ¿Cuál es su beneficio para nosotros los historiadores? Como nosotros, reitero, nos beneficiamos de que un archivo esté organizado y que estas futuras, digamos, generaciones de archivistas sé que se sirvan
precisamente de ver documentos organizados, de llegar a un archivo departamental o un archivo municipal o un archivo de índole nacional organizado y que sea mucho más fácil, que los puedan consultar, incluso los puedan consultar en modo, en un soporte electrónico. O sea, esas son situaciones, son cositas que van de a poco creciendo de la mano de la historia de la archivística. Y bueno, y muchas otras disciplinas, ¿no? Porque no solamente este tema solamente nos compete historia y archivística, sino también ahí está el tema del derecho, está el tema de las mismas ingenierías, la medicina, todo esto, digamos, se converge y sería bueno también que incluso estas mismas disciplinas, desde la academia, empiecen también a echarle un ojito más al tema de la organización del archivo, de la archivística, que también comprendan y entiendan porque muchas veces esto es necesario para el trabajo de la gestión documental, que todas las profesiones, sin excepción alguna, pensaría yo, tengan que tener el mismo conocimiento porque es que todo lo que nosotros manejamos en la vida son documentos, desde que nacemos hasta que nos morimos, el acta de nacimiento hasta el acta de función. Entonces, digamos que esos son documentos que toda la vida nosotros vamos a tener y cuando llegamos a trabajar también los vamos a tener en la mano y como a los muchos funcionarios con los que tenga la posibilidad de capacitar, de hablar y decirles, en sus manos está la historia, tenemos que cuidarla, tenemos que conservarla. Somos que muchos son administradores de empresas, contadores, abogados, ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, ingenieros ambientales, y pues ellos también necesitan que se pongan, pues, digamos, la camisa por la gestión documental. Así es, Edwin. Yo creo que has tocado muchos temas muy interesantes. El tema de que la archivística no es un auxiliar de, una disciplina auxiliar de la historia y viceversa, ¿cierto? De hecho, desde 1841, con la, digamos que con el principio de procedencia y la independencia que tuvo la archivística como disciplina, eso quedó claro, entre comillas, que es una disciplina independiente y autónoma de la bibliotecología, de la historia, pero como bien lo decías, no significa que es que trabajamos solos, significa que hay un trabajo interdisciplinario y de hecho pues la archivística es demasiado interdisciplinaria, no solamente como con la historia como lo estabas mencionando, también con la administración, con las tecnologías de información, con la política o con el derecho por el valor probatorio de los documentos, con un tema de reconocimiento de derechos humanos, pues de hecho el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. Entonces es importante que podamos seguir viendo la archivística realmente como una disciplina, probablemente una ciencia emergente, como algunos autores la denominan, pero que es independiente a todo esto, aun cuando requiere un trabajo interdisciplinario. Y tengo como varias preguntas con relación, obviamente, pues como a toda tu experiencia y todo eso, porque es una combinación de dos disciplinas muy interesantes, como lo has mencionado, que es la archivística y la historia, y eso te permite también como poder estar en diferentes espacios. Si no es suficiente incluso con un programa que sea solamente de archivística, y lo digo porque yo soy producto de ello, de un programa específicamente archivística, que obviamente tenemos unos núcleos que complementan la formación y aún así uno se gradúa y uno dice, siento que me falta. O sea, siento que necesito investigar más, la normatividad se está actualizando a cada rato, la tecnología también ya está, digamos que ofreciendo otras formas de producir, gestionar y disponer la información y todo esto. Entonces, como un archivista egresado de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, como historiador y archivística, puede, o sea, porque yo sé que si has trabajado con archivos, has tenido que recurrir a muchas otras fuentes para seguirte actualizando. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, no, por lo general, obviamente, pues está la parte de la experiencia, ¿no? Es algo que, pues, de una u otra manera nos sirve para poder estar, digamos, respondiendo a las necesidades que día a día se emanan, varios de los asuntos o preguntas o cuestionamientos que hay alrededor digamos, del trabajo de la gestión documental. Esto es para a pesar que la ley 534, pues obviamente viene desde hace más de 20 años, ya 24 años, pues todavía se desconoce en totalidad, en muchos ámbitos del sector público, muchos funcionarios.
Entonces, digamos digamos lo que ha sido el leer normas, sí, ayuda, la experiencia misma, por la experiencia misma, y lo que es obviamente, pues, autores, ¿sí? Digamos que también que uno pues, busca, ahorita recién hablabas del tema de cómo pues, nosotros estamos hablando de la gestión documental, nos estamos refiriendo a ella y para quien de pronto desconoce, piensa que esto es muy nuevo, ¿sí? No, esto ya viene, esto es prácticamente más de 100 años, 150 años, incluso podríamos ir a remontarnos a civilizaciones antiguas que también obviamente ellos procuraron también tener sus archivos organizados, ¿no? Sus bibliotecas. Entonces, eso pues eso es un trabajo de prácticamente de que el hombre asume, ¿sí? O tiene escritura, ¿sí? Dejamos de ser sociedades ágrafas a tener sus propios idiomas, sus propios lenguajes, sus propios abecedarios, por decirlo de alguna manera, empezamos a producir documentos. Claro, la situación obviamente pues se vuelve, se vuelve un poco más compleja en los últimos 100 años para acá, ¿sí? El tema de la revolución industrial pues conlleva que pues, creen fábricas, se creen registros, documentos, haya un control de la producción y bueno, haya una explosión documental. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa sobreproducción documental obviamente se lleva todavía mucho más en masa entonces aparecen los teóricos que empiezan a solicitar que haya haya unas teorías, unas bases, ¿sí? De organización, de principios, ¿sí? Entonces empezamos ya a darle un fundamento, que es precisamente que incluso hoy en día todavía se sostienen. Fundamentos en un poco más de 50 años ya digamos los más cercanos, ¿sí? Tienen por lo menos unos 50 años y aún así, pues hoy se sostienen, algunos se rebaten, otros se analizan, pero entonces esto obviamente va muy en línea, ¿sí? Reitero, ese contexto social que es después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza digamos, a haber una explosión documental debido precisamente a la democratización de muchas de las entidades, ¿no? Empezar la gente a tener acceso a muchos de las ramas del poder, la ciudadanía empezar a elegir sus propios gobernantes, empezar a aparecer una serie de derechos constitucionales dados a la ciudadanía. Entonces esto pues hace que las entidades se robustezcan, mejoren obviamente todo su aparato burocrático y esto pues obviamente genera documentos. Entonces sí, en síntesis obviamente estamos hablando el enriquecimiento a través de la normatividad. Colombia es muy normalista en ese sentido, en términos de gestión documental, en términos de la experiencia, y obviamente pues sí, se ha escrito por parte de los teóricos de la gestión documental. Así es. Bueno, y te voy a hacer dos preguntitas ya para ir terminando esa conversación. Una es que uno, digamos que intuye que por el nombre que tienen los egresados de la Universidad Industrial de Santander, historiadores y archivísticas, digamos que la especialización es más por el lado de la historia, ¿cierto? De los archivos enfocados Sí. al tema histórico. Eh, ¿Ustedes qué tanto, digamos que en el pensum académico pueden tener como electivas, puede ser materias relacionadas con áreas como las tecnologías de información, como, digamos que, bueno, la investigación supongo que sí, porque al ser historiadores, obviamente ese es uno de los pilares más fuertes de un historiador, pero relacionados con patrimonio y sociedad, que también está muy del lado de la historia, y relacionado con administración. Yo creería que más bien como lo nuevo sería tecnologías de información y la administración. ¿Ustedes qué tanto, digamos que qué tantos cursos ven relacionadas con esas dos áreas que son complementarias a la archivística y a la historia? Bueno, a mí me han preguntado varias veces colegas, dicen, bueno, yo quiero estudiar, pues, estudio historia y archivística, porque soy técnico, tecnólogo del SENA de archivística. Pues yo les digo, soy sincero, les digo, bueno, digamos que en un alto porcentaje nosotros
nos especializamos más en términos, en temas históricos, ¿sí? Ser historiadores, los que la metodología de investigación, obviamente las fuentes, crítica a la fuente, ya bueno, obviamente vemos, pues digamos, lo que es paleografía, la historia, bueno, todo lo que obviamente, la historia universal, la historia de Latinoamérica y la historia de Colombia. Entonces, vemos que nuestro fuerte es ser historiador, les digo yo, no tanto ser archivistas. Sí se beneficia en materia de archivística, pero el fuerte es el tema ¿qué? de la historia. De la historia, es el historiador. Entonces, les digo, usted verá si lo toman o no. Igual, pues también tomar una carrera en la UIS amerita tener un tiempo, ¿no? Porque las clases son Claro. de día, entonces ustedes no pueden, digamos, estar trabajando, no pueden, digamos, dedicarle tiempo a estudiar una carrera en el día. Entonces, bueno, en general, pues Depende de esto, los intereses. sí, sí, claro, De- efectivamente. Entonces, sí, pues, bueno, ahí declinan, digamos, la necesidad la de recibir un posibilidad. a la posibilidad, sí. Entonces, bueno, en cuanto a la pregunta, es que esto, bueno, es que eh, hay una materia, recuerdo, es soportes documentales, pues yo la vi, no sé si ahorita todavía esté, sí, porque pues los pensum van variando. Estaba obviamente enfocado hacia los reservorios de documentos, ¿sí? Los bancos de documentos a nivel de la nube, documentos electrónicos, y incluso pues se hablaba en ese momento de cómo empezar a crear obviamente estos bancos de datos en la nube, poderlos obviamente conservar porque pues de alguna u otra manera estábamos teniendo para esa época ya una explosión también de las redes sociales, de información. Entonces, cómo se va a sobresaturar precisamente los servidores, las redes, de toda esta información que ahora se está produciendo electrónica? Bueno, y ahora más después de la pandemia, la sobresaturación obviamente fue mucho más avanzada. Entonces, se hablaba, ¿sí? En ese entonces de crear reservorios digitales, ¿sí? Y todo ese tema. Eh, digamos que la artística ahí pues no vayamos tan de la mano en ese momento. Estoy hablando de la época en que yo pues, tomé sí. asignatura, año 2012, pues todo está obviamente, pues somos muy amantes del papel, ¿sí? Pues, los historiadores, pero nosotros, digamos, el documento lo soporta todo, y las mentiras y las verdades. Entonces, digamos, estamos más enfocados hacia el soporte papel, ¿sí? A la organización de soporte, documentos de soporte papel, que el soporte electrónico. Pero, reitero, ya se estaba hablando en ese momento de lo que es crear bancos de documentos electrónicos, reservorios digitales y, digamos, todo este tema. O sea, si han visto, digamos que temas, porque igual la historia debe reflejar la realidad de los seres humanos. Y pues si la realidad hoy, como tú lo mencionabas, está muy enfocada al tema de redes sociales, ya muchos preferimos, pues ya mi álbum de fotos familiares en Facebook, yo utilizo una red social, así no la ponga pública, los pongo modo privado, oculto, y son mis álbumes de mi historia familiar a través de la fotografía. Entonces, pues finalmente la historia, así como todas las disciplinas, se han ido acomodando y se tienen que ir acomodando a los avances tecnológicos, como nos va cambiando pues la forma de vida. Edwin, y para ir cerrando, quiero resaltar algo que decías, porque justamente en el conversatorio que tuve con el egresado de la Universidad de Antioquia, Edwin Gutiérrez, él fue muy claro también que desde el inicio que su gusto siempre ha estado por la administración de empresas, entonces él estudió archivística y se ha ido enfocando mucho por esa área del conocimiento, que también es uno de los escenarios que nos ofrece ser archivistas. Entonces es muy bueno porque tú también mencionaste al inicio que te ha encantado todo el tema social, el tema político, y cómo a través de la historia y de la archivística has podido, digamos que trabajar también ese aspecto social. Entonces, lo que yo siempre le digo a los estudiantes de primer semestre, algunos saben que ya quieren estudiar archivística, otros están ahí como mirando a ver eso a qué les sabe. Entonces, yo siempre les digo, la facilidad digamos que lo rico de todo esto y lo apasionante de la archivística es que muchas personas que probablemente de pequeñitos hayan querido ser, no sé, cualquier otra cosa, menos archivista, porque uno no sé, pues uno pequeñito no decía yo quiero ser archivista, encuentran aquí o encontramos, porque yo me incluyo, encontramos aquí
mundos fascinantes en los que nos podemos desenvolver y de hecho también nos autodescubrimos. En mi caso, por ejemplo, a mí también me encantaba todo lo social. Yo estudié trabajo social 2 semestres y me pasé para archivística pensando que lo iba a hacer por ese lado y es justamente el escenario que menos trabajo. Me gusta más la administración y la tecnología y el tema pues de agremiación y todo esto. Entonces, bueno, es lo que te decía ahorita, es un tema de intereses para gustos, los colores. Entonces, no es decir una universidad es buena o mala porque tiene este enfoque o el otro, es que usted como persona que quiere estudiar, qué enfoque le quiere dar y a través de la archivística puede encontrar eso. A ver, reitero, mi fascinación, la política, ¿sí? Pues, todos los procesos políticos en Colombia, Latinoamérica, el mundo, porque nosotros somos muy europeocentristas, entonces digamos lo que fue los desarrollos políticos en Europa, por el siglo XVIII, XIX y XX, ¿sí? Y digamos que, bueno, eso me lleva a mí a querer estudiar algo pues, que tiene una relación con ello. Era al comienzo, pues, historiador, o sociólogo, politólogo, no sé. Y, bueno, en la marcha me encuentro este tema de la archivística, pero además, o sea, en esta marcha también uno empieza a encontrarse, ya que el colega de Eddie, y él se enfoca así mucho en el tema también, pues, digamos, de la administración, ¿sí? Y sí, también yo he encontrado eso, digamos que como ampliar también otros renglones que uno no esperaba que se dieran en su momento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, uno sabe cómo se realiza un manual de funciones, es más, incluso, bueno, he tenido la posibilidad de hacerlos y de incluir en los mismos, digamos, que el mismo documento que va a producir esa actividad, ¿sí? Para poder como dar un poquito de más orientación, incluso al mismo funcionario, y casi que lo articulo de unas con la tabla de retención documental que a futuro va a salir, ¿sí? Digamos que lo trato de llevar como eso. Entonces, me he encontrado también con temas administrativos que, bueno, por ejemplo, incluso tuve un diplomado por Icontec, no lo he nombrado, pero bueno, como auditor de calidad. Bueno, pero con anterior le hizo, con eso 2008 creo que es, era la 2015 creo. Bueno, con anterior hizo los auditor de calidad y ahí conocí muchos de los aspectos administrativos del manejo de una empresa. Y bueno, obviamente uno con los documentos se va empezando a enterar de cómo es el manejo, digamos, todo lo que hay detrás, la estructura y no he dicho, desde la macro y la estructura que hay en las entidades y cómo ellas, pues prácticamente, a raíz de sus actividades, pues bueno, eso va vinculando los documentos y va uno entendiendo, bueno, para qué sirve el control interno, para qué sirve una oficina de contratación, para qué sirve obviamente el mismo despacho, la Secretaría General, la de planeación, y uno va teniendo como que va ampliándose y cuando uno se ve, ya se ve en la parte hasta administrativa, ¿sí? Y no Insertando en la sabe parte que eso le administrativa. gustaba. Sí, es, Exacto, exacto, y la desconocía y lo que dice con eso, nadie contempla ser archivista, todos los niños siempre queremos ser futbolistas de pequeños o policías, ¿sí? abogados, médicos, policías. Abogados, médicos, sí, exacto. Entonces, eh, y lo mismo, pero ya uno como profesional en historia y archística no contemplaba yo ingresarme en temas, digamos, de índole administrativo, decía, esa estructura a nivel de cada uno de los organismos del Estado y también, ahorita precisamente que estamos con este tema del cumplimiento de la resolución de las pues, que tienen que llevar a cabo las empresas que prestan servicios de seguridad privada en Colombia, que la supervigilancia les está exigiendo tener tablas de retención documental, el comité de archivo y planes de clasificación documental, uno empieza también a conocer, bueno, también estas empresas cómo se manejan. He tenido obviamente experiencias con centros comerciales, he tenido experiencias ahí con empresas de bingo de casinos, de suerte y azar. Entonces uno empieza como a tener, ampliar y creo que, bueno, no sé, el día que termine de trabajar esto en archivística, me retire, no sé, no termino de pasar por todos los sectores porque estos son Y muchos. uno Estos, todo el tiempo está aprendiendo de cómo funcionan sí, esas empresas, porque para entender
digamos que los flujos documentales, cómo clasificar la información, hay que entender a qué se dedican las empresas. Edwin, Eh, bueno, yo creo que ha sido súper interesante este conversatorio. Ya 2 minuticos para que nos cuentes qué es criterio archivístico, la gente por qué te debe seguir en redes sociales. bueno, criterio archivístico, pues bueno, es la marca, ¿sí? Como tal de mi servicio de asesoría y consultoría, eh, que tiene, reitero, tenemos pues, 15 años de experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de gestión documental, asesoría, consultoría. Eh, También, obviamente, pues a través de criterio archivístico, por medio de mis redes sociales, pues doy a conocer todo lo que, digamos, de las experiencias, obviamente, lo que yo escribo, o el video que yo muchas veces publico, es a través de las experiencias que tenemos en los archivos y que de esos videos o de esos comentarios, esas publicaciones, busco, mi objetivo es concientizar sobre la gestión documental, que de pronto el que no conoce de ella, pues pueda llegar a interiorizar, ¿sí? Con las situaciones. Incluso hasta hay, digamos, profesionales, pero de otras áreas, que se han sentido de alguna u otra manera también ahí como identificados y han dicho, bueno, sí me ha pasado, eso me ha pasado con ciertos documentos, ciertas cosas, y bueno, se ríen, porque uno también trata que esto pues, se tome como con humor, ¿no? Pues, digamos, al menos Total. que Los tenga archivos como no esa tienen por qué ser pedagogía. aburridos. No, no, la verdad, el archivo no es aburrido, es sabroso y gratificante. A veces, bueno, desalienta en algunas situaciones, pero que no están, no, se salen de las manos de uno, eso ya, digamos, del tipo de la administración pública, ¿no? Que es falta de Total. recursos para el tema. Pero bueno, reitero, estoy en las redes sociales, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn y bueno, ¿cómo es que se llama? En X, interior Twitter y también por TikTok, que pueda publicar por TikTok, que ya pues por temas de derechos de autor, se retuman uno los videos. Pero bueno, reitero, ahí trato de dar a conocer el trabajo, de la experiencia que he tenido y que pues, las demás personas pues interioricen y disfruten del contenido, ¿no? Se sientan ahí pues Así es. identificados. Así es, yo voy a poner en la descripción de este video, voy a poner como todos los enlaces que lleven a encontrarte en las diferentes redes sociales. Es una forma muy graciosa de entender nuestro quehacer profesional, porque yo te sigo, especialmente pues en las que estoy, y me parece súper interesante porque es volver a algo que es muy teórico y que puede ser muy aburrido, pero es llevarlo, digamos que a un formato mucho más amigable con la forma en que nos estamos comunicando hoy en día como seres humanos, que es a través de memes. ¿Cierto? Exacto. Entonces, sí, súper interesante. Edwin, bueno, Algo más muchísimas terrenal, gracias. Sí, volver el tema algo más total. terrenal, ¿no? Que vean que eso es de conocimiento, un conocimiento estratosférico que no nos podemos tener acceso a conocer de archivo también, como yo digo, no es esto que sepan de archivos, es que entiendan que el tema, que no saber, Exacto. saberlo, necesitamos saberlo, somos nosotros los profesionales en Es archivística. poderlo aplicar a la realidad, llevar a crear soluciones, total. Exacto. Edwin, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por sacar el ratico y contarnos quién es Edwin Porras, quién está detrás de Criterio Archivístico, cómo llegaste a ser archivista e historiador de la Universidad Industrial de Santander. Y gracias, un abrazo muy fuerte. No, Nelly, a ti me llamarle por la oportunidad, el espacio, reitero, agradecer y que pues estos canales de difusión sigan creciendo y sigan dándose más. Es por decirlo así, sí, el espacio se expanda para todos los profesionales en archivística y los que no lo sean incluso, que conozco de otras Es, profesiones que también hacen gestión documental y están trabajando pues, desde sus profesiones también. Yo sé que es el espacio idóneo para que ellos también sean vistos. No, pero muy amable, muchas bien, gracias por la bienvenido. oportunidad. Todos son bienvenidos a este canal. Aquí el único propósito es fortalecernos entre sí y que eso se vea reflejado, obviamente, en los archivos para los que trabajemos, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Muy amable.